buenas noches, señoras y señores. Le damos la bienvenida a este espacio de entrevistas informativas que todas las semanas les ofrecemos aquí en Tele7. Hoy hablaremos de política, hablaremos de economía, hablaremos del acuerdo Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista, con una de las partes, con el Partido Socialista, porque se encuentra con nosotros el secretario general de los socialistas vizcaínos, José Antonio Pastor. Gabón, muy buenas noches. ¿Qué tal, Gabón? Bienvenido. ¿Qué tal las vacaciones este año? Bien, cortitas, pero intensas también, y además nada más llegar nos hemos metido de hocicoz. Eso es. En el día a día, es un proceso de inmersión, no te ha dado tiempo ni a relajarte. Bueno, digamos... Pero ha sido para bien, ¿eh? Ha sido para bien. ¿Ha sido para bien? Ha sido para bien. O sea, el Partido Socialista está contento con el acuerdo. Sí, la verdad es que estamos satisfechos del acuerdo conseguido, sobre todo porque nos reconocemos en el acuerdo, en los contenidos del acuerdo, en la literatura del acuerdo, hasta en el propio título, si usted me permite, ese título de una Euskadi moderna, solidaria, sostenible y competitiva, que fue el eslogan del gobierno de Patxi López y que encabeza este acuerdo. Yo creo que es una buena noticia, pero bueno, más allá de la anécdota, creo que lo importante es que con este acuerdo podemos empezar a demostrar a la ciudadanía que la política también es capaz de ser útil a los ciudadanos. Pero se me ocurren dos preguntas, y en base a ese título del acuerdo, una sociedad más cohesionada, solidaria, sostenible, competitiva, ¿no lo somos ya? ¿O no lo éramos ya? No, no lo necesario, y sobre todo desde que empezó la crisis, Euskadi había ido perdiendo posiciones, y aunque comparativamente seguimos estando todavía algo mejor que las comunidades que nos rodean, en fin, no era para sentirse satisfecho, es decir, no, aquí no puede operar eso de mal de muchos, consuelo de todos, ¿no? O de tontos. Había ya datos que estaban indicando que también Euskadi tenía problemas, ¿no? Sí. Más de 160.000 familias en el paro es un dato muy preocupante por sí solo, ¿no? Y conocíamos datos, como conoce todo el mundo, las empresas estaban lanzando un día y otro también voces de alerta de que estaban perdiendo competitividad, de que estaban perdiendo pedidos, de que la situación estaba empeorando. Estábamos viendo cómo empezaba a haber amenazas, aquellas amenazas que intentamos aguantar durante el gobierno de Patxi López contra los recortes de la sanidad, de la educación, los copagos, etcétera, etcétera, empezaban a llegar también aquí, ¿no? Sí. Y el presupuesto, el frustrado presupuesto que presentó el lehendakari Urkullu iba mucho en esa línea, ¿no? 1.300 millones de recorte eran muchos recortes, ¿no? Era un presupuesto de recortes y de resignación, no se puede hacer otra cosa, es inevitable, no hay otra alternativa. Y gracias a que rechazamos aquel presupuesto los socialistas y con nosotros toda la oposición, pues bueno, yo creo que se abrió el camino de esta nueva etapa, ¿no? Y hemos sido capaces de decir que sí había otra alternativa posible, que sí hay otra forma de hacer las cosas, si usted me permite. Es que tengo tantas preguntas pues que se me acumulan. Por ejemplo, eso, el presupuesto. Entonces ya sé que es pronto para presentar el presupuesto del próximo año, porque este continuará prorrogado. ¿No va a haber, por tanto, ese recorte de 1.300 millones? Evidentemente no. Con la reforma fiscal, que no es un objetivo en sí mismo, porque muchos se han empeñado en decir que este pacto es un pacto fiscal. Sí, el acuerdo fiscal o algo pero así, no es verdad. De fiscalidad lo llaman. La fiscalidad es una parte del acuerdo, es el instrumento necesario para poder seguir manteniendo la sanidad pública sin recortes, la educación sin recortes, para mantener las políticas sociales, para poner en marcha programas de empleo, incentivación económica, y para todo eso se necesitan recursos, y los recursos se obtienen de los impuestos, y por eso la fiscalidad era un tema importante, pero lo importante es el contenido político global. Siempre hemos dicho que para nosotros el acuerdo era un todo, que no bastaba solo con saber cuánto dinero más íbamos a recaudar, sino para qué y dónde se iba a gastar ese dinero, ¿no? Eso es lo que recoge este acuerdo y eso es lo que le da importancia, sobre todo esa sensación que le decía antes de que los ciudadanos perciban que los políticos, además de enzarzarnos, de pegarnos, de lanzar malas noticias a la opinión pública sobre casos de corrupción, también somos capaces, entre dos partidos que han estado muy enfrentados y muy distantes durante muchos años, de entendernos en aquello que es de interés de la gente, ¿no? Y probablemente este acuerdo, pues en los últimos meses sea quizás la única noticia positiva que desde el mundo de la política ha llegado a los medios de comunicación, ¿no? Por desgracia es así. Por suerte para nosotros, pero por desgracia para la imagen de la política es que todo lo demás sale mal, sale negativo, son imágenes que no son precisamente edificantes, ¿no? Corrupción, por ejemplo. Claro, la corrupción, los escándalos, las broncas, las peleas, la falta de acuerdos permanente, el y tú más como única respuesta. Bueno, pues hay otra forma también. Pero no vamos a engañarnos, esto ha sido aritmética pura y dura. Bueno, esto ha sido, yo creo que ha sido por parte del gobierno vasco y del PNV aritmética pura y dura, ¿no?
Nosotros ya se lo dijimos, por cierto, cuando empezó esta legislatura, cuando estaban intentando negociar para formar gobierno y tomaron la decisión de ir en solitario, con 27 parlamentarios de 75, nosotros ya les hicimos ver que eso era casi tirarse a una piscina sin agua, ¿no? Porque eran 2 más de los que tuvo el Lehendakari López, pero nosotros tuvimos que hacer un acuerdo político de legislatura, este sí, con el PP, para sumar la mayoría absoluta necesaria para gobernar sin sobresaltos, ¿no? Claro, ellos con 2 más, probablemente por un exceso de confianza o de prepotencia, decidieron que bueno, ya pactarían unas cosas con uno y otras con otros, y se encontraron con que no pactaban con nadie, y se encontraron con que toda la oposición rechazó los presupuestos, con el Partido Socialista a la cabeza, porque nos parecían unos malos presupuestos, ¿no? Y probablemente en aquel momento se dieron cuenta de verdad, abrieron los ojos a la realidad y se dieron cuenta de que no podían seguir así, que un gobierno vasco, sea del signo que sea, no puede sobrevivir con solo 27 apoyos. Sí. Y entonces empezaron a intentar, a plantear acuerdos de otro tipo, acuerdos políticos, al resto de las fuerzas políticas de la Cámara, ¿no? Y nosotros, lo mismo que decíamos el gobierno de Patxi López de cuáles son nuestras prioridades, las manifestamos en el presupuesto, y de hecho si usted se coge la enmienda a la totalidad que presentamos en marzo a los presupuestos del gobierno vasco, verá usted como que toda la justificación de aquella enmienda está recogida en el actual pacto que hemos firmado con el Partido Nacionalista Vasco. Por lo tanto, sirvió para mucho que aquellos presupuestos fueran rechazados, porque probablemente se puedan hacer ahora unos mucho mejores y el PNV se dio cuenta de que necesitaba acuerdos con alguien. Y nosotros dijimos, no queremos cheques en blanco para el PNV, ni queremos pactos de legislatura, ni queremos pactos de coalición, no queremos que nadie interprete que estamos haciendo una especie de cambio por un plato de lentejas, no. Hay temas que nos parecían que eran... O sea, eso para que lo entendamos es que no van a ocupar es que no hay letra pequeña en el acuerdo, es que no hay compensaciones, ni en puestos en la administración, ni en nombramientos de ningún tipo, ni en gobiernos de coalición, ni en nada que se le parezca. Y como esto es un tema en el cual el movimiento se demuestra andando, pues andando el tiempo se comprobará que eso es exactamente como decimos. O sea, es como hizo el Partido Popular con ustedes cuando gobernaban. Allí se hizo un acuerdo de legislatura, expresamente de legislatura, en la que ambos socios pactaban todo, pactábamos las leyes que iban al Parlamento, los contenidos de los presupuestos, las iniciativas que se ponían en marcha. Aquí no, aquí se ha acotado el acuerdo a 4 temas esenciales. La fiscalidad para sostener con los ingresos las determinadas políticas, el tema de empleo, la reactivación económica, la defensa de las políticas públicas y los derechos sociales, y luego el tema de la arquitectura institucional, es decir, la modificación de la LTH, la aprobación de la ley municipal, la eliminación de las duplicidades y del derroche ineficiente que supone tantas sociedades públicas operando a la vez. ¿El adelgazamiento de las instituciones? No necesariamente. Yo más que adelgazamiento le llamaría aprovechamiento eficiente de los recursos. Es decir, donde hay 3 sociedades para hacer un mismo servicio, nosotros planteamos que haya una sola, que se encargue de gestionarlo y que no tripliquemos el gasto y que no derrochemos el dinero público, ¿no? Que es escaso. En algún caso será el adelgazamiento y en otro será una mayor eficacia y coordinación a la hora de prestar los servicios, ¿no? El objetivo es que con los recursos escasos que tenemos podamos seguir manteniendo la calidad en la prestación de servicios sin desperdiciar recursos, sin derrochar dinero, porque no estamos precisamente para derrochar, ¿no? Y en eso nos limitamos. Después hay otras muchas cosas en las que no hay acuerdo. Y vamos a disentir con toda seguridad del PNV cuando se abra la ponencia de autogobierno sobre cuál es el estatus que dice el PNV, que no sabemos lo que quiere decir. O la ponencia de paz. O lo que nos especifica, o la ponencia de paz, o las políticas de convivencia, o las de transporte, o las de vivienda, o tantas otras cosas, ¿no? Que las que seguiremos teniendo legítimas diferencias de criterio y, por supuesto, lo escenificaremos y lo haremos ver en el Parlamento también, ¿no? Y además seremos estrictamente vigilantes en el cumplimiento del acuerdo, porque el acuerdo está escrito en esos casi 70 folios, ¿no? Después hay que comprobar que todo eso que dice ahí que hay que hacer va a tener su reflejo en los presupuestos, ¿no? Que donde dice que se van a poder contratar miles de puestos de trabajo en los ayuntamientos vascos con contratación directa y subvención al 100% para jóvenes que lleven tiempo en el paro y para parados de larga duración y para mayores de 50, eso tenga un reflejo determinado. Y cuando se dice que se va a poner en marcha un plan Euskadi para ayudar a la empresa vasca y sobre todo al pequeño empresario y al emprendedor, que eso tenga un respaldo presupuestario. Y cuando se dice en el acuerdo que los servicios de educación y sanidad se mantendrán al menos en los mismos parámetros que en el presupuesto del 2012, eso sea verdad
y por lo tanto el niño que va a un colegio o el paciente que va al hospital de Cruces vea que no merma ni la calidad educativa ni la calidad asistencial, ni se le eliminan servicios, ¿no? Sí, pero para eso hace falta dinero. Para eso hace falta dinero, ¿no? Entonces, la política fiscal que hemos plasmado en el acuerdo, lo que se llama la normativa tributaria, viene a suponer un poco más de 1.500 millones de euros más en los próximos 3 años. Pero eso es teoría. Eso es previsiones, es verdad que son avances de lo que puede suponer, pero bueno, avances que se hacen en función de lo que los técnicos de las haciendas forales nos dicen. ¿Cuánto supone que el IRPF tenga esta estructura y no la otra? Bueno, pues eso se estima que con el nivel de recaudación que existe, como van a tener una mayor presión fiscal las rentas altas por encima de los 90.000 euros, eso va a suponer un incremento de X. Como el impuesto de sociedades también se modifica y se pone un mínimo. ¿Qué queremos decir con esto? Porque me parece que esto es bueno explicarlo. El impuesto de sociedades es un impuesto que lo que grava son los beneficios que obtiene una empresa, no la actividad económica de la empresa. Si una empresa tiene beneficios, se entiende que tiene que hacer una aportación de esos beneficios a las arcas públicas. De la misma forma que a cualquier trabajador que tiene nómina se le descuenta del IRPF, en el caso de las empresas pagan a través del impuesto de sociedades, que en teoría estaba en el 28%. Sí. Digo, en teoría, cuando la media de un trabajador viene a ser el 20-22% de IRPF, las empresas en lo nominal estaban en el 28%, pero realmente no pagaban ninguna más del 13%. ¿Por qué? Porque había bonificaciones, exenciones, ingenierías fiscales de distinto tipo. ¿Y qué ocurría? Que las grandes empresas, las que más beneficios tienen, en función de toda esa batería de bonificaciones, subvenciones y exenciones, llegaban a pagar incluso 0, lo cual era una absoluta locura y una injusticia manifiesta, ¿no? Porque al final toda la carga de los ingresos públicos recaía sobre la gente que tiene una nómina, los de siempre, efectivamente, y no queríamos que fueran los de siempre. Los de siempre ya pagamos lo que nos toca porque no hay forma de escaparse de la nómina, te la descuentan, ¿no? Pero después hay pues, pequeños empresarios, autónomos, grandes empresarios, emprendedores que tienen un régimen fiscal distinto en el que muchos cumplen con su obligación, pero claro, se trataba de que fuera justa y equitativa, ese viejo principio de que quien más tiene, más pague, que alguno dijo hace no mucho tiempo que era pura demagogia. En concreto, es lo que llaman un sistema progresista. Un sistema progresivo redistributivo, justo y solidario, ¿no? Bastante cercano, entiendo, o dicen, que lo que Bildu aplica en Guipúzcoa. Sí, se parece. Hombre, ahora Bildu dice que no se parece tanto, ¿no? Ya. Porque como creo que políticamente tienen decidido no sumarse a este acuerdo, porque supongo que quieren mantener una oposición respecto al TNV en esa especie de pelea fratricida que tienen para ver quién se queda con el mundo del nacionalismo. Sí, ahora dicen que eso es menos progresivo que lo que ellos plantean. Pues no es verdad. Con el apoyo del Partido Socialista. Ya, sí, mire, la propuesta que está ahora mismo en Guipúzcoa, aprobada con los votos del Partido Socialista, es básicamente la propuesta que el lehendakari Patxi López presentó hace 2 años y medio en sede parlamentaria en un pleno monográfico de política fiscal. Esa propuesta los socialistas guipuzcoanos la trasladaron entera a la Diputación Foral de Guipúzcoa y, lógicamente, Bildu necesitaba de apoyo y la compró entera. Por lo tanto, podemos decir que ahora Bildu está gobernando con las propuestas fiscales que en su día presentó Patxi López, ¿no? Y esta propuesta fiscal que aparece en este acuerdo, probablemente con más nivel de detalle que aquella en algunos aspectos, se parece muchísimo. Pero a Bildu no es que no le guste, es que le cuesta reconocer que se parece. Y por el otro lado tenemos al PP, que no se reconoce para nada en esta propuesta, porque ellos parten del criterio de que hay que bajar los impuestos a todo el mundo, y cuando se dice eso siempre se les baja más a los más ricos, pero sin embargo necesita estar dentro del acuerdo, no quiere quedarse al margen del centro de la política vasca, y probablemente ha mostrado mejor disposición a sumarse al acuerdo que Bildu. Pero en cualquier caso, a mí sí me interesa además decir algo, ¿no? Porque en los últimos días estamos asistiendo a una especie de campaña interesada por algunos medios de comunicación que trata de decir, no, esto es una subida de impuestos generalizada para toda la población. Yo lo iba a decir también, ¿eh? Ya, pues no es verdad. Usted se coge la tabla del IRPF y verá que no se toca ni un solo tramo hasta que llegamos al tope de ingresos a partir de 91.000 euros. Ah, bueno. Y entonces se aumenta un 46. Y de 120.000 euros en adelante se aumenta un 47. Y de 200 y pico mil se sube a un 48. ¿Verdad que ni usted ni yo nos sentimos concernidos por esa subida de impuestos? Bueno, pues porque no va dirigido ni a las clases medias, ni a la gente trabajadora, ni a la que no tiene recursos. El impuesto de sociedades evidentemente no, porque va dirigido solamente a las empresas y se les pone un mínimo, dice, vea usted, como mínimo pague esto.
Y luego, si usted es capaz de reinvertir lo que gana, parte de lo que gana, en crear empleo, le aplicamos un pequeño descuento. Y si no lo hace, le aplicamos una penalización. De forma que sea real, ¿no? Y tampoco es verdad que se penalice, decían, no sé, que se penalizan a los que hacen aportaciones a los fondos de pensiones. Sí, a los que aportan más de 500 euros al mes para un fondo de pensiones, ¿no? Me parece, yo no conozco... que el límite está en 5.000, ¿no? Sí, Eso. pero es que yo no conozco a ningún trabajador que tenga una nómina normal, que se pueda 5.000, permitir el sí. lujo de quitarse 500 euros todos los meses de la nómina para un plan privado de pensiones. Por lo tanto, quien se queja es porque sí aporta más y le fastidia que le cobren más, ¿no? También hablan de las sucesiones, ¿no? Es que con el impuesto de sucesiones, cuando usted recibe una herencia, hasta ahora era gratuito, ahora se dice que se pagará un 1. Gratuito de padres a hijos, digamos. De padres a hijos, ahora se grava con un 1,5, siempre y cuando la herencia sea más de 400.000 euros por herederos, Ya. cosa que mi padre, por desgracia, no me va a poder dejar nunca. No creo que muchos de los que nos Por estén lo tanto, viendo, ¿a quién afecta? Pues como decíamos antes, a quien más gana, claro. Buscar esos ejemplos falseando la realidad para dar la impresión de que a todo el mundo se le toca es la típica estrategia de la derecha, ¿no? Como El no me tema de la gusta que me suban a mí fiscalidad los o impuestos, titulares, voy a ver si consigo engañar a la gente diciendo que a todo el mundo se le va a tocar. Pues no es verdad, además lo van a ver cuando les llegue la nómina y vean que no se les mueve el IRPF, cuando sigan teniendo la misma presión fiscal que tenía, pero sí lo van a notar otros que hasta ahora pagaban menos de lo que les correspondiera. Y junto con eso hay otro capítulo destinado al fraude fiscal. Sí. Por una vez parece que hemos conseguido que las 3 haciendas forales, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, se pongan de acuerdo, hagan una base de datos conjunta, intercambien los datos para perseguir con más eficacia al fraude y al defraudador. No para espiar a mí o a cualquier otro ciudadano que paga sus impuestos, no, para perseguir al que defrauda. Y medidas también para evitar esa especie de ingeniería fiscal y contable por el cual, sin caer en la ilegalidad, pues claro, ¿y quién puede pagarse esas ingenierías contables? Quien tiene dinero, pues se buscaban mecanismos para eludir el pago, lo que se llama elusión fiscal, ¿no? Eso también que tiene un se trata de evitar. Claro, entre lo ahí. que recuperas por la elusión fiscal, lo que se supone que recuperas de la lucha contra el fraude y el resto de la batería de impuestos, es de donde salen esos 1.500 y pico millones. Si después la economía va bien, mejor de lo que en principio está previsto, pues se recaudará más, evidentemente, y por lo tanto se podrán destinar más fondos al capítulo social, pero en cualquier caso se garantiza un mínimo. Ese es, por lo que nos dicen los técnicos de las haciendas con las que se ha hablado, una perspectiva conservadora de lo que se puede obtener de la reforma fiscal, ¿no? Es verdad que luego vemos al diputado general de Álava diciendo que su receta es la contraria, que quiere bajar impuestos, y a la vez anuncia un plan económico que no sé de dónde lo piensa pagar. Pero al final se van a sumar, porque es que lo que tiene este acuerdo es que implica a las diputaciones. No, Tienen que a las juntas generales. A las juntas generales, que son los que tendrían que, Eso es. que aprobarlo. En Vizcaya no hay problema. No. Por el tema de que los números Bueno, salen. esto tiene dos novedades desde el punto de vista político, este acuerdo, muy interesantes, ¿no? Allá por el año 99, era el lehendakari Juan José Ibarretxe, llevó al Parlamento una ley que se llama Ley de Armonización y Coordinación Fiscal, que lo que hace es establecer la potestad del Parlamento Vasco de armonizar los impuestos, de fijar las líneas básicas de la fiscalidad antes de su aprobación y después, si se produce desarmonización, llevar una propuesta fiscal al Parlamento que entonces sí es de obligado cumplimiento, ¿no? Y no nos la hemos inventado los socialistas. Sí. Esa fue una ley que llevó el señor Ibarretxe al Parlamento y que el PNV nunca se atrevió a usar porque han tenido siempre esa especie de temor reverencial a los diputados forales, que son una especie de virreyes en su califato, ¿no? Bueno, ahora el Parlamento va a hacer el día 26 ese pleno, un pleno monográfico de fiscalidad. ¿Para qué? Para aprobar las líneas básicas de la fiscalidad vasca. Es decir, se le va a decir a las diputaciones, mira, el IRPF tiene que ir por aquí, y el impuesto de sociedades por acá, y el de sucesiones, y el de patrimonio, y los nuevos impuestos tienen que estar armonizados en ese sentido. Y aunque no te guste, tienes que... No, no dice eso. Esos son unas orientaciones básicas, porque hoy por hoy nosotros no podemos entrar a decirle, usted tiene que fijar el 47,5 en tal cosa. Eso es la norma foral, y esa le corresponde fijarla a cada Junta General de cada territorio. Una vez hecho el pleno de fiscalidad, y una vez que se hayan aprobado esas resoluciones, pues el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, que somos los firmantes, lógicamente lo trasladaremos a cada una de las Juntas Generales. Y como usted dice, en Vizcaya suma mayoría absoluta suficiente los votos del PNV y los votos del Partido Socialista y se aprobará sin problemas, ¿no? En Álava gobierna el Partido Popular, ningún partido tiene mayoría,
pero tampoco son suficientes los votos de socialistas y nacionalistas, por lo tanto se requeriría de un tercer partido. El PP parece lógico porque es el que gobierna, o Bildu. Y en Guipúzcoa pasa un poco lo mismo, pero al contrario, es Bildu la que gobierna, ¿no? Si se produce un acuerdo, que yo deseo, pues se podrá aprobar con una amplísima mayoría en los tres territorios. Pero se puede dar la circunstancia de que no sea así, Eso es. o de que quede un territorio fuera del acuerdo, ¿no? Y entonces se produce una desarmonización. Y el objetivo de esta medida de llevarlo al Parlamento Vasco es que todos los ciudadanos vascos paguemos lo mismo, vivamos donde vivamos, cosa que no ha ocurrido muchas veces. Ha habido muchas veces en los que los ciudadanos de Eibar tenían un determinado nivel de impuestos y los de Ermua, que está a 500 metros, tenían otro. Sí. Y eso en un país tan pequeño como el nuestro parece bastante estrambótico, ¿no? No se sostiene de forma racional. Hemos querido que esto sea uniforme, o lo más parecido posible al menos, en los tres territorios. Pero si eso no se produce, imagínese usted que se aprueba en Vizcaya y se aprueba en Álava, pero no en Guipúzcoa, o al revés. Bueno, pues esa misma ley establece que 4 meses después de aplicadas las distintas normativas tributarias en cada territorio, si el órgano de coordinación tributaria observa que hay desarmonización, el Gobierno vasco está facultado para llevar una propuesta al Parlamento, la aprobará el Parlamento y tendrá que ser de obligado cumplimiento en los tres territorios, incluido en aquel que haya desarmonizado. Hombre, sería un poco disparate, porque se podría dar el caso de que el señor de Andrés tuviera que gestionar un impuesto, unos impuestos y una política fiscal que no es la suya. Esperemos que no pase, ¿no? Pero hemos recogido también esa posibilidad y, por lo tanto, el Parlamento Vasco, por primera vez en su historia, podrá hablar de la fiscalidad y acordar las políticas tributarias básicas antes y podrá controlar después que se cumplan también. O sea, que tendrán que sumarse o voluntariamente o forzados. O por lo civil o por lo militar, ¿no? Más o menos. Por cierto, ¿es verdad que el Partido Socialista exigió al Partido Nacionalista Vasco que las negociaciones fueran entre los dos partidos, que no incluyeran a ningún tercero y lógicamente a ningún cuarto? No, no es así. El tracto de los acontecimientos, para que todo el mundo lo entienda, es el siguiente. El PNV se tira al ruedo en solitario y hace un gobierno en minoría. Y se encuentra con que no le salen las cosas, no aprueba nada. Bueno, no, primero para que se le apruebe tiene que traer algo porque en 9 meses no ha hecho absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, se le rechazan los presupuestos. Y entonces se encuentra con el agobio y dice, bueno, ¿y ahora qué hago yo con este gobierno en el que no puedo aprobar un presupuesto? Y el Lehendakari convoca el 21 de mayo en el Lehendakaricha una reunión a todos los partidos políticos, en las que no nos hace, por cierto, ni una sola propuesta, pero dice, pónganse ustedes de acuerdo, a ver si son capaces. Y nosotros, los socialistas, decimos, nosotros estamos dispuestos, bajo estos parámetros, reforma fiscal, para lo que le he contado antes, intentar un acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco y con el Gobierno vasco para darle una estabilidad al país. Y somos los únicos que lo decimos. Eso no lo plantea el PP, ni lo plantea Bildu, ni lo plantea UPyD. Entonces empezamos entre los que estamos dispuestos a hacerlo, entre los que creemos de verdad que vale la pena arrimar el hombro en algunos aspectos esenciales. Y ese es el camino que hemos recorrido. Vale. Después, ¿qué ha ocurrido? Pues que el Partido Popular ha empezado a darse cuenta de que se queda fuera de foco, de que si se queda fuera de esa política de grandes acuerdos, pues en fin, pierde visibilidad. Y entonces intenta a última hora engancharse al acuerdo. Bildu tiene otra postura distinta, de mucha distancia, y sacan el modelo social, el modelo político, en fin, tienen que tratar de poner excusas y diferencias. No hay interés, no hay interés. Entonces, claro, cuando entre dos partes se pacta un acuerdo muy intenso, con los documentos muy trabajados, que no ha sido fácil, hemos estado más de 3 meses trabajando, intercambiando documentos con diferencias, porque las había, evidentemente, entre lo que planteaban unos y lo que planteábamos otros. Lo que no vamos a hacer es abrir nuevamente todo el melón del acuerdo para que el PP se incorpore. De todas formas, hay posibilidades. Es decir, este acuerdo tiene mucho recorrido. Primero en las Juntas Generales, donde hay que hablar con el Partido Popular, por supuesto, de todo el tema que les afecta de inmediato, de aquí a un mes, que será la política fiscal. Pero es que el acuerdo habla de más cosas, ¿no? Sí. Habla de políticas activas de empleo, habla de incentivación económica, habla de planes Renove, habla de la sanidad pública. Entonces, de todo eso hay que seguir negociando. Y entonces hay camino por delante para que podamos encontrarnos. Espero que también con Bildu, ¿no? Pero dependerá de la voluntad política que tengan. El título, digamos, del acuerdo, aparte de lo que ya hemos comentado, es Bases para acuerdos de país en beneficio de la ciudadanía vasca.
Ese era el objetivo. Hombre, me parece un poco paternalista, proteccionista. Por sí. lo del beneficio, dice usted. Acuerdos de país en beneficio de la ciudadanía podríamos haber puesto vasca. en pro de, bien, es un tema Sí, de literatura, eso. pero en cualquier caso el objetivo... Es como de arriba a abajo, entonces, Sí, bueno, ciudadanos, aquí estamos ya, nosotros. lo que ocurre es que al gobierno vasco, que es el que le toca gestionar la cosa pública en Euskadi, le corresponde establecer medidas. Podríamos haber puesto otra expresión, si quiere, menos paternalista, pero se trata de que los ciudadanos perciban que desde la política, además de broncas, también se aportan soluciones a sus problemas. Acertaremos o no, pero se ponen soluciones encima de la mesa, que hasta ahora en algunos aspectos no lo sabía, ¿no? Y después queda el trámite del Parlamento, donde los representantes de los ciudadanos vascos pues debatiremos cada una de las cosas, ¿no? No vea usted lo que nos va a costar ahora de ese ejercicio de vigilancia, de comprobar que efectivamente lo que ahí se dice que hay que hacer se va a hacer a través de los presupuestos. Y si comprobamos que se cumplen, pues será más fácil que lleguemos. Esto es como una espada de Damocles. No, es una obligación. Es decir, si usted y yo acordamos una cosa, yo tengo que estar seguro de que usted lo cumple y usted de que lo cumplo yo. Y si no se cumple, se rompe el acuerdo. Hay 2 representantes por cada partido político Sí. en ese control. ¿No será usted uno de ellos? Sí, creo que sí. Bueno, centrémonos que son 4 los puntos. Hemos hablado mucho y se habla mucho del acuerdo fiscal, de todo el tema este de la fiscalidad. El más importante, desde mi punto de vista, entiendo que para ustedes también y para los ciudadanos, es el tema económico, de reactivación económica Claro. y creación de empleo. Si me permite enfocarlo desde un espíritu crítico, me parece más de lo mismo. ¿Más de lo mismo en qué sentido? ¿En las medidas que se ponen en marcha? Sí, y en la literatura a la hora Bueno, de... la literatura puede ser, pero claro, dése usted cuenta que una de las Vamos a primeras fomentar... una de las primeras y mejores medidas, que además se constató inmediatamente que funcionaban, fue las que Patxi López puso en marcha nada más entrar al gobierno, que se llamó Plan Euskadi 09. Y ahí se ponían en marcha planes Renove para el mueble, para los electrodomésticos, Automóvil. para el automóvil, para el hogar. Oye, pero aquello supuso un arreón en las ventas de todos esos sectores que estaban absolutamente de capa caída, un tirón del consumo y un mantenimiento de los empleos. Se puso en marcha además un plan de avales, de garantía para las empresas, para que pudieran tener tesorería y dinero fresco, porque había dificultades con los bancos, que se agotó en 10 días. Y muchas empresas salvaron la cara gracias a que pudieron conseguir crédito en buenas condiciones con el aval del gobierno vasco. Entonces, lo que se sabe que funcionó, porque está experimentado, lo recogemos aquí otra vez, porque aquello funcionó. ¿Y sirve para crear empleo? En una parte sí, pero sobre todo sirve para sostener lo que tenemos y que no se nos caiga. Ese es el grave problema que tenemos. Hay comarcas enteras que se está cayendo la industria. Es un desmantelamiento industrial tremendo, ¿no? Y este país sigue teniendo vocación industrial, especialmente esta zona. Eso es, usted es de la zona y sabe que aquí es donde acumulamos más tasa de paro, como efectivamente. siempre. Entiendo Como que habrá siempre. una discriminación positiva dentro de este acuerdo, de este punto Pues mire, efectos económico. de contratación, por ejemplo, hay una medida que se plantea, que es que los ayuntamientos contraten entre 6.000 y 8.000 empleos anuales mediante este acuerdo para contrataciones de entre 12 y 18 meses con subvención 100% del gobierno, ¿no? ¿A quién va destinado? Pues, lógicamente a los parados, ¿no? Pero dentro de ellos al colectivo joven y al de parados de larga duración. Y luego geográficamente, ¿a quién se va a primar? A aquellos municipios que tengan una tasa de paro superior a la media. Toda esta zona está en ese capítulo. Por desgracia, desde Santurce hasta Baracaldo, pasando por Ortuella o por Musquis, todos los municipios, especialmente Sestao y Ortuella, están por encima de la media de paro que existe en Euskadi, que ronda el torno al 16 o 17%, y aquí estamos en torno 22, por encima del 20 26, en casi todos los casos, sí. ¿no? Entonces se va a dar una discriminación positiva hacia estos ayuntamientos que tienen una tasa de paro superior a la media. ¿Esto quiere decir que a otros no les va a llegar? Sí, pero en mucha menor medida, en función de las necesidades. La necesidad es combatir el desempleo. Luego, lógicamente, pues el Ayuntamiento de Baracaldo, el Ayuntamiento de Sestao, el Ayuntamiento de Santurce, y aquí no hay colores políticos, porque ahora mismo hay más ayuntamientos nacionalistas que socialistas en la zona, les tocará porque tienen una tasa de paro mayor y porque lo necesitan, ¿no? Claro que hay discriminación positiva, como la va a haber hacia los jóvenes, que tienen especiales dificultades para acceder al mercado de trabajo, y a ese colectivo, probablemente poco atendido, pero muy importante en esta zona sobre todo, que son los mayores de 50 a 55 años, que tienen unas dificultades tremendas, casi insuperables,
para volver a entrar al mercado de trabajo y se les va a dar un trato especial en este acuerdo. Para este primer punto del acuerdo, que es el del tema económico, de incentivar la economía, facilitar el crédito y ayudas a las empresas y crear empleo, han previsto una dotación de 6.290 millones de euros. 3 años. Para 3 años. Sí, sí. De ellos, 1.500, o sea, 500 millones al año, saldrían de ese incremento que hemos estado hablando de la fiscalidad, lo que más impuestos. Establecemos que de todo lo que se recaude por las medidas fiscales, lucha contra el fraude, la mitad va a este capítulo, al de creación de empleo y reactivación económica, porque bueno, a ojos de todo el mundo parece que es lo más importante que tenemos, ¿no? Sí. Hacer crecer la economía y bajar el paro, la mitad para ahí, más lo que ya tendría el gobierno sus propios presupuestos, ¿no? Lógicamente, hay una parte muy importante, casi 2.000 millones, que va a ir a avales a empresas. También nos interesa que el tejido productivo no se caiga, sí, lo he y que leído puedan también. seguir y que puedan seguir funcionando, ¿no? Y bueno, yo creo que garantizar que al menos la mitad de los recursos extraordinarios que se van a recuperar con la política fiscal vayan aquí, marca un poco no mucho, de forma muy clara cuáles son las prioridades que se marcan en este acuerdo, ¿no? Yo creo que eso es una garantía de que esos programas, que cuestan mucho dinero, pero en fin, la administración pública tiene la obligación en este momento de crisis de tirar también de la economía, ¿no? Y de sostener aquello que se está cayendo y sobre todo en los sectores más débiles, ¿no? Pues con eso, hombre, no vamos a conseguir todos los objetivos, porque por desgracia no tenemos todos los instrumentos en la mano y hay muchos parámetros que se nos escapan del control del gobierno vasco, incluso del gobierno de España, ¿no? Sí. Y de la Unión Europea, pero en la medida de nuestras posibilidades y con los instrumentos que tenemos, yo creo que se tratan de optimizar al máximo y de garantizar un respaldo financiero suficiente para que se pueda contratar a estas miles de personas, para que las empresas puedan tener un flujo de crédito fluido que les permita seguir sobreviviendo, para que se les puedan facilitar avales para poder comprar productos. Hay una parte importante también destinada a las nuevas tecnologías, al I+D+I, que es fundamental para que el tejido productivo vasco crezca. Tiene que apostar por la tecnología y por la inteligencia y por la Pero todo innovación. esto, ¿cuándo empezará a aplicarse? En el presupuesto del 2014. Vale, o sea, hasta el próximo año no veremos una aplicación efectiva de lo que se recoge en este acuerdo, por tanto. No, porque, claro, todo esto cuelga de la reforma fiscal, de los ingresos extraordinarios obtenidos. Los impuestos, los nuevos impuestos, la nueva política fiscal se va a aprobar entre octubre, noviembre, diciembre de este año en las respectivas Juntas Generales y va a empezar a tener efecto, lógicamente, en el 2014, cuando todos los ciudadanos de a pie pues hagamos nuestra declaración de la renta y las empresas empiecen a aportar lo que les toque de sociedades o de la actualización de balances o lo que corresponda. Por lo tanto, el efecto ingreso se produce en el 2014 y por eso queremos nosotros que en el presupuesto del 2014 aparezcan las previsiones de ingresos y aparezcan también los compromisos de gasto, lógicamente. O sea que en este 2013, los 3 meses y medio que nos este quedan 2013, a sufrir, ¿no? pues Digamos. tendremos que intentar que los recortes sean los menos posibles. Ahora vamos a tener una prueba de fuego de la verdadera voluntad del Gobierno, ¿no? Ayer le oímos al portavoz del Gobierno, al señor Erkoreka, decir que se va a aprobar la compensación del copago farmacéutico, que hemos pedido reiteradas veces los socialistas. Sí. Usted sabe que el gobierno de Patxi López se opuso frontalmente al copago, que incluso presentó un recurso, finalmente lo desestimaron y obligan a aplicar el copago. Y ya anunciamos nosotros, estando en el gobierno, que entonces compensaríamos a aquellas personas que tuviesen que pagar más por las medicinas. Lo que nos ha sorprendido es que lo que ha dicho el portavoz del gobierno es que solo van a compensar a los pensionistas con menos de 18.000 euros de ingreso. Lo que recoge este acuerdo y lo que se aprobó antes en el Parlamento, con el voto incluso del PNV, es que se va a compensar no solo a los pensionistas, a todos los ciudadanos que tengan menos de 18.000 euros y que tengan problemas económicos. Por lo tanto, ahí vamos a tener también una... Ay, control, ya empieza el control. Mañana mismo, ya está. En el Pleno de Política General, mañana mismo. Me llamaba la atención, me gustaba, medidas a favor del emprendimiento y la economía local, por ejemplo, que aparece en este acuerdo. Esto es lo que me gustaba. Lo que no me gusta es el punto 10, que paso a leer también para todos. Potenciar los instrumentos de apoyo a la financiación de las pymes y micropymes, o sea, las muy pequeñas empresas, así como los avales y garantías desde las administraciones públicas, entre otros la financiación de circulante en colaboración con las entidades financieras y las sociedades de garantía recíproca. ¿Y qué es lo que no le gusta? Eso dirá, ¿qué es lo que no? Pues primero, porque me parece un poquito más de lo mismo, de lo que se ha venido diciendo hasta ahora. Segundo... Pero con más dinero para hacerlo cumplir. Con más, por ejemplo, las entidades financieras que no abren el grifo y las sociedades de garantía recíproca
que con todos mis respetos y sin respeto no hacen nada. Aquí hablamos, por ejemplo, del Cargi, que no hacen su función y no hacen nada. Bueno, con lo cual, quien controla es al probable que controlador, no a todo el mundo le llegue con la misma eficacia. Probablemente las medianas y grandes empresas tienen mejores instrumentos de apoyo técnico para llegar a cumplir los requisitos que marca el Cargi, y probablemente las pequeñas empresas o las pequeñísimas empresas les cuesta más. Un comercio, se va a les sentir cuesta más identificado llegar, ¿no? cualquier comercio de la zona. Pero hay dos cosas. Una cosa es el tema de la garantía de avales, que probablemente, con toda seguridad, pues habrá que pedir al gobierno que perfeccione las ayudas, porque claro, si hay un sector económico importantísimo además para mantener la economía, como es el del pequeño industrial y pequeño comercio al que no le llegan las ayudas, nos podemos encontrar con un desierto comercial dentro de 4 días. Bueno, pues tendrán que facilitar la llegada de ayudas. Y en el sector financiero, pues es evidente que sabemos que está como está, que no dan un duro ni a tiros, ¿no? Pero bueno, por eso pone al aval el gobierno, para forzar a las entidades financieras, a las que no solo tendrá que recurrir a la presentación de avales, sino que tendría que realizar convenios con las entidades financieras para que se les obligue a abrir el flujo del crédito. En fin, todos estamos diciendo, no se puede aportar dinero público para la actividad privada, que se nos dice la Unión Europea, pero ¿cuántos cientos de millones, cuántos miles de millones de euros han inyectado a la banca privada de dinero público de todos? Bueno, pues tendrán que devolver una parte de ese esfuerzo, porque ese es dinero de todos los españoles y de todos los vascos, el que se ha pagado a Bankia para su reflote y a otras entidades financieras. Bueno, pues ahora les toca a ellos cambiar el chip, ya han saneado sus economías y ahora que empiecen a hacer la función que le corresponde. Lo que quiero que me entienda, este puesto aquí queda muy bien, pero que genera desconfianza por la experiencia anterior. Exacto. Yo no lo hubiera dicho mejor. Perfecto. O bueno, por ejemplo, después de escuchar al comisario Almunia con los tax lists y el futuro de los astilleros vascos, aquí tenemos a La Naval y Astilleros Zamacona, y están sufriendo, y con ellos claro, pues toda la sociedad. Están sufriendo porque se genera incertidumbre, ¿no? Hoy tenía una reunión la consejera Tapia, no sé exactamente cuál es el contenido de la reunión, pero en fin, a pesar de que se suavizó bastante la resolución de la Unión Europea, que pretendía pegar un cerrojazo en toda regla a la primera resolución a todos los astilleros del Estado, y probablemente aquí operen también presiones de los astilleros del norte de Europa, que quieren quedarse con todo el mercado europeo. Yo creo que una visión bastante miope, porque si se endurecen las condiciones para los astilleros del sur de Europa, probablemente es más fácil que los armadores se vayan a construir al sudeste asiático, que es mucho más barato, y ahí no tienen problemas de ayudas de Estado, ¿no? Yo creo que se podrá llegar a un acuerdo en el que también, otra vez, volvemos a la participación del sector financiero, que también tiene que apoyar. Claro, ¿En función de este acuerdo podrían salvar La Naval? No tiene una vocación expresa destinada a los astilleros. Puede ayudar si se agiliza el flujo del crédito y se transmite confianza sobre todo a la economía, a los empresarios y a los bancos de que, en fin, vamos encaminados por el buen camino y que hay un consenso bastante amplio que justifica este tema. Probablemente se puedan conseguir inversores. Lo que necesitan es confianza de los inversores. Eso es lo que me trasladaban los trabajadores de La Naval cuando hicimos aquella marcha desde La Naval de Sestao hasta Santurce, ¿no? Claro, desde que a usted le encargan un barco hasta que entrega el barco, pasan 3 años, 4 años, 5 años, y durante todo ese tiempo la carga financiera la tiene que soportar el propio astillero hasta que cobra el barco al entregarlo. Y para hacerlo necesita que se le facilite crédito, ¿no? Claro, si el futuro del astillero está en cuestión, el inversor se retrae y dice, ¿cómo voy a meter dinero ahí si no sé si esto va a aguantar? Claro, ¿no? Entonces esa tranquilidad la tiene que dar la Unión Europea, el Gobierno de España y el Gobierno vasco. Los que son de matemáticas, de ciencias, que le llaman circulante, ¿no? Los expertos. Los que somos de letras. Yo no soy de ciencias. Pues, han conseguido colocar la variante de Ermua, ¿eh? La variante ferroviaria. Ah, no es lo mismo. No, claro, porque la variante de Ermua, la famosa variante de Ermua, que es la carretera que circunvala Ermua y evitaría el paso de camiones, es competencia exclusiva de la Diputación Foral y por lo tanto queda fuera de este acuerdo. Ah, lo habían intentado. No, porque claro, si usted hace un acuerdo que está con el PNV que afecta a los presupuestos del gobierno vasco, pues es un poco incoherente que metamos temas que son de otra institución. Esa es una pelea que tendremos que mantener con el señor Bilbao en las Juntas Generales, porque ha incumplido ya hasta en 4 ocasiones
su promesa de construir la variante de Ermua. Ya parece el cuento de la lechera. Llevamos oyendo hablar de la variante de Ermua desde 1995. Estamos en el 2013 y sigue sin hacerse. Hasta nosotros que estamos en Baracaldo ya hablamos de la variante de Ermua. Toda la razón. Y mira que Carlos Totorica, el alcalde de Ermua, se empeña y se inventa hasta canciones y se las va a cantar el diputado en el Palacio de la Gran Vía. Esta es una variante ferroviaria que iba a hacer Euskotren y que quedó paralizada por aquellos recortes de aquel presupuesto de Urkullu, ¿no? Entonces se ha reprogramado y se ha vuelto a activar, pero es una variante de Euskotren. Sí, aparece, por ejemplo, la línea 3 de metro, porque cofinancian Gobierno vasco y Diputación. Sí aparece, por ejemplo, el Centro de Salud de Portugalete, que esperemos que se acabe este año, porque es competencia del Gobierno vasco. Sí, Buenavista. Claro, sí aparece también la puesta en marcha nuevamente del proyecto del edificio de Biocruces, porque depende solo del Gobierno vasco, ¿no? Aparece también otro tema de Ermua, muy bonito, por cierto, que es un programa que se llama Etorbizi, que trata de hacer experimentación social en torno al cuidado de los ancianos. Estuvo a punto de desaparecer y hemos conseguido también mantenerlo, ¿no? Y luego hay otra serie de infraestructuras en Álava y en Guipúzcoa, ¿no?, que nos parecían interesantes desde el punto de vista social y también desde el punto de vista de empleo, ¿no?, porque muchas de ellas, como el metro de Donostialdea o la línea 3 de metro, son actuaciones de obra pública generadoras de intensivas de empleo, ¿no? Y eso nos hace falta, ¿no? Esa es la administración pública tirando de la economía, porque genera mucha mano de obra, mucho trabajo y además en muchos casos de baja cualificación, que tienen muchos problemas ahora mismo, más que nadie, para encontrar empleo, ¿no? Además son estratégicas para el país, porque cumplen una doble función, la de generar empleo a corto y la de solucionar problemas de transporte o de sanidad o de educación a medio y largo plazo, ¿no? Entonces, por eso se han incluido expresamente, porque nos parecía que era un punto importante a recoger. ¿Pero hay algo que no hayan conseguido meter en el acuerdo? Sí, probablemente se nos habrán quedado muchos temas, ¿Por ejemplo? ¿no? Pues hombre, a mí me hubiera gustado ser un poco más consistente en el avance de los servicios educativos, no solamente conformarnos con mantener el presupuesto anterior, pero en fin, se puede acordar lo que nos parece troncal, básico, y después en los detalles, pues allí nos encontraremos. ¿Esperan alguna novedad para el Pleno de Política General? Bueno, en principio lo que nos tenemos que fiar es por el guión del discurso que va a hacer el Lehendakari, que se nos ha facilitado el Lehendakaricha, que ya ha sido público, que evidentemente hablará del acuerdo, del pacto de país, también parece que quiere hablar de la paz y de la convivencia, y también parece que quiere hablar de esa especie de nuevo estatus político, a través de la puesta en marcha de una ponencia de autogobierno, ¿no? Bueno, esperaremos el discurso, lo analizaremos y pondremos encima de la mesa nuestra posición. Hay una parte que parece evidente, ¿no? Supongo, estoy seguro que tanto el Lehendakari Urkullu como el secretario general de los socialistas, Patxi López, va a poner en valor el acuerdo y van a hablar de sus bondades. Dijo una cosa muy significativa que ha pasado igual un poco desapercibida el otro día el Lehendakari Urkullu en Ajurianea, ¿no? Esto da por terminado 15 años de política de bloques. Algún consejero de los gobiernos de Ibarretxe se ha sentido muy ofendido por esa expresión, pero bueno, es reconocer que durante mucho tiempo ha habido gobiernos que se han dedicado a plantear una especie de trinchera entre los unos y los otros, ¿no? Yo quiero creer que esto sea el principio definitivo del abandono de esa política de trincheras que no nos lleva a ningún sitio. O la recuperación del gobierno, de gobiernos anteriores. Bueno, es que aquellos gobiernos de coalición que durante más de 12 años tuvo Euskadi, probablemente todo el mundo lo recuerda como la mejor época, la época de esplendor, de desarrollo, de tranquilidad que tuvo Euskadi, ¿no? Y ahí se pusieron en marcha, pues fíjese usted, desde Osakidecha hasta los servicios sociales, pasando por el metro de Bilbao, la ley de la escuela pública vasca, en fin, en muy poco tiempo se le dio la vuelta al país y se generó tranquilidad, con un resultado electoral distinto. Al PNV le fue muy bien y a nosotros que, en fin, pusimos la mayor cantidad de trabajo, pues nos fue un poco peor, ¿no? Pero en cualquier caso no nos arrepentimos. Pero esto podría repetirse, siempre el que gobierna en este tipo de pactos o de acuerdos, ya, pero si nosotros hubiéramos hecho una lectura egoísta, exclusivamente mirando el interés puntual o a corto plazo del Partido Socialista, no nos hubiéramos sentado con el PNV. Sí, pues nada, hubiéramos seguido en la política de oposición sin cuartel y el país hubiera estado hecho unos zorros patas arriba, ¿no? ¿Va a tener mejor o peor incidencia electoral el Partido Socialista? Ya se verá, pero el objetivo no era ese, ¿no? El objetivo es que no se nos caiga el país
y que la gente que lo está pasando mal tenga al menos una ayuda pública, ¿no? Este acuerdo se va a traducir, ya entramos prácticamente en la recta final, cuántas preguntas que se quedan aquí en el tintero, ¿se va a reflejar luego en los ayuntamientos? Sería deseable, ¿no? No sé si será posible o no, porque... ¿Viene en la letra pequeña algo de No, eso? no hay letra pequeña, no hay letra pequeña de ninguna clase, como no la había de intercambio ni de puestos, ni de cargos, ni de prebendas, y además eso el día a día lo va a demostrar. Aquí tampoco, hombre, pero el sentido común establece que si el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco llegan a un acuerdo en temas muy importantes, y esos tienen reflejo después, porque lo tienen en la vida local en muchos casos, Sí. Hablo desde la renta de garantía de ingresos a las escuelas, guarderías, hospitales, centros de salud, etcétera, etcétera, o la contratación de desempleados, Sí. pues lógicamente esa buena relación seguro que permeabilizará y llegará también al ámbito local y al foral, ¿no? Más allá, creo que es muy aventurado decirlo, ¿no? Pero que mejora el clima con toda seguridad y que favorecerá la búsqueda de acuerdos también, ¿no? Al menos los próximos 3 años. No hasta el diría, 16. no diría yo tanto. De No. momento esto tiene el alcance que tiene, 2014. ¿Eh? El resto Ah, no, yo pensé que era 2016. dependerá de cómo se comporte el PNV y el Gobierno vasco. Si se comporta bien, podemos hablar del presupuesto del 2014 Eso y es hasta una ahí. paternalista otra Y lo vez. demás hay que ganárselo. Y lo demás hay que ganárselo. Ya para finalizar, ve a Patxi López sustituyendo al secretario del Partido Socialista. Hombre, yo le veo a Patxi López en muchos sitios porque tiene mucha valía, ¿no? Pero ahí en concreto lo dirán los compañeros dentro de unos meses cuando se hagan las primarias. Pero se va a presentar, ¿no? No lo sabemos todavía, eso lo sabe solamente él. Hay que esperar ahí. Pues esperará Están hasta que... haciendo un proceso de renovación y... No, bueno, de momento estamos haciendo un proceso de debate de las ideas para refrescar nuestro proyecto y para volver a sintonizar con mucha gente que nos dio la espalda porque le defraudamos, y después de hecho eso, pues lógicamente cuando uno renueva el proyecto y renueva las ideas, viene bien también que se acompañe con una renovación de personas, ¿no? Por lo tanto, después de la conferencia política, no sé si un mes, 3 o 4 después, serán las primarias y ahí elegiremos a quién vaya a ser nuestro candidato a presidente de gobierno o candidata, porque de todo habrá en la viña del Señor. Pues eso y en ese momento me podrá usted hacer la pregunta. Eso es, lo dejamos pendiente, así como otras muchas cuestiones que se nos quedan, como siempre, en el tintero por el tiempo. Es lo que da. Señor Pastor, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Buenas noches, ha sido Agur, un placer. Gabón. José Antonio Pastor, secretario de los socialistas vizcaínos desde el año 2002 y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista desde el año 2005, que tiene mucho trabajo por delante, que todo sea para bien, ¿eh? Eso esperamos. Nosotros nos vemos mañana, será en temas de actualidad. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Saben lo que es las preferentes? Pues mañana se lo contamos en el debate. Les esperamos. Gabón, buenas noches.